Esto es el libro de Geografía 2 de Victoria Andrade, Natalia García, Homero Sánchez, N. Héctor Valle G. Y corresponde a la educación media básica. Vamos a leer el apartado que dice precipitaciones. Y dice así: el fenómeno de la caída de lluvia, granizo o nieve recibe el nombre de precipitación. ¿Qué origina que las partículas de vapor condensado que forman las nubes se precipiten? Lluvia. Las gotitas de agua y los cristales de hielo que constituyen las nubes se mantienen aparentemente inmóviles en el aire, pero en realidad caen en forma continua, aunque muy lenta, debido a su poco peso, y basta la más leve corriente de convección para elevarlas nuevamente. Según algunas teorías, durante el ascenso chocan con otras gotitas a las que se incorporan, formando casi gotas cada vez más grandes y pesadas. Este fenómeno, llamado de coalescencia, se repite infinidad de veces hasta que llega un momento en el que, debido al peso adquirido, las gotas no pueden ser sostenidas por las corrientes ascendentes y caen, arrastrando a su paso otras gotas y adquiriendo así mayor tamaño y peso, lo que les permite al fin abandonar la nube y precipitarse a tierra en forma de lluvia. Tipos de lluvia. De acuerdo con su origen, se considera 4 tipos de lluvia: de convección, de relieve u orográficas, a menudo llamadas monzónicas, frontales y ciclónicas. Las lluvias de convección tienen su origen en los fenómenos de convección que se producen en las regiones calurosas de la Tierra, en especial en la zona intertropical. Es frecuente que en estos lugares las masas de aire caliente que se elevan durante las horas de insolación transporten vapor de agua procedente de mares, lagos y ríos. A medida que el aire sube, se va enfriando. El vapor de agua se condensa y constituye nubes del tipo cúmulos nimbus. Cuando las corrientes de convección hacen crecer la nube hasta regiones muy elevadas, la masa nubosa se enfría. La condensación aumenta y se efectúa el proceso que consiste en el descrito en la página 72, que tiene como consecuencia una precipitación en forma de aguacero torrencial. Dijimos ya que este tipo de lluvia se presenta acompañado de abundantes descargas eléctricas. Solo agregamos que nunca se verifican en las primeras horas de la mañana, sino después del mediodía. En ocasiones, debido al enfriamiento nocturno, se prolonga hasta la noche. Hay lluvias de convección casi todos los días en las regiones ecuatoriales, como la cuenca del Amazonas en América y la del Congo en África. Disminuyen a medida que los lugares están más alejados del Ecuador. En las comarcas vecinas a los trópicos, como las Antillas, el sur de la República Mexicana y extensas regiones de África, hay lluvias de convección solo en la estación calurosa durante el verano y parte del otoño. Las lluvias de relieve u orográficas se producen en las regiones cercanas al mar, en las que existen montañas paralelas a la costa. Cuando los vientos que llegan del mar cargados de humedad chocan contra el relieve, ascienden, se enfrían y la humedad que transportan se condensa y se precipita en lluvias abundantes. Estas lluvias, a diferencia de las de convección, son de gotas menudas que en su mayoría tienen diámetros inferiores a medio milímetro. Caen a cualquier hora del día, en ocasiones se prolongan durante semanas. Mientras las vertientes expuestas a los vientos húmedos reciben intensas precipitaciones, las que están situadas en el lado opuesto son secas. La vertiente del sur del Himalaya es muy lluviosa, como vimos en páginas anteriores, en cambio la norte es muy seca. Mientras en la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental se registran abundantes precipitaciones, en la occidental se encuentran regiones áridas como los llanos de San Juan, que forman parte del Valle de Puebla. En el sureste y parte del este de Asia, el monzón de verano produce intensas lluvias de relieve. En la región de Assam, al noreste de la India, en ocasiones las precipitaciones se elevan en 24 horas a 4 metros. En esta región se localiza Cherrapunji, población considerada como el lugar con máxima precipitación en el mundo.
Las lluvias frontales se originan como consecuencia del choque de masas de aire con temperaturas y humedades diferentes. Cuando tales choques ocurren, el vapor de agua que contiene la masa caliente se enfría, se condensa y se produce lluvias o nevadas que se precipitan a cualquier hora del día o de la noche, las cuales nunca van acompañadas de descargas eléctricas. En las altitudes medias y altas se presenta este tipo de precipitaciones en forma aislada en las 4 estaciones, pero con mayor intensidad a fines del otoño y en invierno. En las bajas latitudes ocurren cuando existen perturbaciones atmosféricas. En México, por ejemplo, caen lluvias frontales cuando se registra la invasión de una onda fría que provoca intensa nubosidad de estratocúmulos y lluvias de este tipo en extensas regiones del país y en ocasiones nevadas en el norte y en las cumbres de las montañas. El choque de los vientos del oeste y los vientos polares en los frentes originan precipitaciones de este tipo en los límites entre la zona templada y la fría. Las lluvias ciclónicas, como vimos antes, se producen cuando se forma un ciclón y se debe al ascenso de fuertes corrientes de convección. Se diferencian de las lluvias de convección porque se precipitan a cualquier hora del día y casi nunca van acompañadas de descargas eléctricas. En las Antillas y en México ocurren durante los meses de junio a octubre, periodo en que se originan los ciclones tropicales. Bueno, el que quiera consultar este libro, bueno, vamos a hablar también más adelante. Por otra parte, habla también acerca del granizo y dice lo siguiente: en los países situados en la zona intertropical y gran parte del nuestro, donde la temperatura del aire muy pocas veces es inferior a 0 grados Celsius, aún en invierno, los copos de nieve se licúan y caen en forma de lluvia nívea. Esto es en caso de la nieve, ¿no? En contadas ocasiones llegan a registrarse nevadas en estas latitudes y constituyen siempre acontecimientos. Solo en las cimas de las altas montañas se observa nieve todo el año. ¿Puedes explicar este fenómeno? Pues aquí tenemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Y a continuación habla del granizo. Hay varias teorías acerca del origen del granizo. Este meteoro se produce casi siempre en los días más calurosos del verano. Una de las hipótesis considerada que se forma cuando las gotitas de agua que forman las nubes en uno de sus numerosos ascensos cruzan una zona de aire frío y se convierten en granizos pequeñísimos que, como las gotitas, ascienden y descienden sucesivamente. Cada vez que el granizo desciende adquiere humedad, que se congela durante el ascenso y forma una nueva capa sobre las anteriores. La formación de varias capas aumenta el tamaño del granizo hasta que por su peso puede vencer la fuerza de la corriente ascendente de convección y cae. Hay granizos que alcanzan hasta 1 kilogramo de peso. Un granizo observado a través del microscopio presenta capas alternativamente opacas y cristalinas. Sus dimensiones varían entre algunos milímetros y varios centímetros. Pueden causar graves daños a las plantas y al ganado. Con frecuencia se rompen los cristales de las casas y los automóviles e incluso llegan algunos a herir a personas. A estos granizos de gran tamaño se les denomina pedrispos. Pues quien quiera consultar acerca de la situación que se vive actualmente, vean su libro de geografía. Y no se sorprendan de lo que está pasando. Esto es Geografía 2, de Victoria Andrade, Natalia García, Buenos Sánchez N, Héctor Valle. Es educación media básica. Esto es Geografía 2, de Victoria Andrade, Natalia García, Homero Sánchez N, Héctor Valle G. Y esta educación media básica y es de trillas. Vamos a leer ahora el apartado, que al parecer es la unidad 2, efectivamente, de la temperatura atmosférica. Vamos a leer qué dice: causas generales de la variación de temperatura.
Y bueno, aquí mencionan, en la figura 2.11 está representada las zonas térmicas en que se considera dividida la Tierra, tomando en cuenta solo el factor latitud. De acuerdo con el esquema, las regiones más calurosas son las ecuatoriales y la temperatura disminuye hacia los polos. Recuerda que esto es cierto en general porque debido a la forma de la Tierra y a la inclinación del eje, la zona intertropical es la única que recibe verticalmente los rayos del Sol. Estos llegan inclinados a las zonas templadas y con mayor inclinación aún las frías o a las frías. Y bueno, ahí les dicen que observen la figura. Dice, en la letra A está una fotografía del puerto de Veracruz, población situada al nivel del mar. En la B se encuentra el paisaje de Puebla, 2.169 metros sobre el nivel del mar, y en la letra C una región del pico de Orizaba o Ciclatepetl, cuya cumbre se eleva a 5.747 metros. Los tres lugares se localizan en la zona intertropical y a latitudes semejantes. ¿Por qué tienen temperaturas tan distintas? ¿Por qué su altitud es diferente? La altitud influye en forma notable en la temperatura de la troposfera. A medida que la latitud, o más bien la altitud aumenta, la temperatura disminuye, alrededor de 6.4 grados Celsius por cada 1000 metros. Observa en la figura 2.13 que llega a menos 63 grados Celsius en los límites de la troposfera y la estratosfera, pero que entre los 25 y los 60 kilómetros aproximadamente se registra un notable ascenso ocasionado por la presencia del ozono, que como viste en el curso anterior, eleva la temperatura de esta zona porque absorbe gran parte de las radiaciones ultravioletas. Utiliza el mismo esquema y observa con tus compañeros de equipo qué sucede con la temperatura en las capas superiores de la atmósfera. El relieve es otro factor que modifica la temperatura. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué pasa cuando destrozan una montaña? Está como para pensarlo, ¿no? Y quién sabe cuántas montañas se han destrozado actualmente, empezando por los Apalaches y la cordillera del Himalaya, ¿verdad? Que gracias a que destruyen montañas tienen sus teléfonos celulares y sus pantallas de plasma, sus microcircuitos, etcétera, etcétera. Entonces, dice, el relieve es otro factor que modifica la temperatura. Las barreras montañosas protegen en varios lugares contra los vientos fríos o calientes. Un ejemplo es la Riviera Francesa, a donde no llegan los vientos helados del norte, gracias a los Alpes marítimos. En otras regiones, las cordilleras paralelas al litoral influyen en forma indirecta en la temperatura de las comarcas situadas detrás de ellas, pues impiden que lleguen a estos sitios los vientos húmedos del mar, que al originar la formación de nubes, harían disminuir la intensidad de la insolación. El Salado de Puebla y el Valle de Tehuacán, situados detrás de la Sierra Madre Oriental, son ejemplos de este caso. Bueno, y ahí dicen, figura 2.14. Las grandes masas de agua influyen en la OT de los lugares cercanos a ellas. Aprendiste ya que las tierras se calientan y enfrían casi 2 veces más rápidamente que las aguas. Por consiguiente, la temperatura es más constante en las regiones cercanas a mares, lagos o grandes ríos, que en las situadas en el interior de los continentes, donde los veranos son más calientes y los inviernos más fríos. En las Islas Canarias, situadas frente a África, aproximadamente a 28 grados de latitud norte, hay un elevado número de turistas todo el año. Durante el invierno llegan los que huyen de las bajas temperaturas que se registran en el continente, y en el verano los que huyen de las altas temperaturas continentales. Y bueno, luego dice, bueno, te da una actividad, comprueba la diferencia de rapidez en el calentamiento del agua y la tierra, colocando al mediodía bajo los rayos del sol 2 recipientes iguales, uno con arena o tierra y otro con agua. Después de 1 hora, comprueba la temperatura y el contenido de ambos, retíralos de los rayos del sol y espera 1 hora. Compara nuevamente ambas temperaturas, registra los resultados de esta actividad y coméntalos con tus compañeros. Es un buen experimento, ¿no? La ausencia o escasez de vegetación influyen en la OT. Y dice, en las zonas desérticas
donde el aire es extraordinariamente seco y las arenas reflejan con intensidad la energía solar, el calor es sofocante durante el día y en la noche. En cambio, el termómetro marca con frecuencia varios grados centígrados bajo cero. La nubosidad influye también en la OT. Entendemos por nubosidad la presencia de nubes en el firmamento. La ausencia de nubes ocasiona, como la falta de vegetación, cambios bruscos en la temperatura. Esto es importante porque esto es el cambio climático. Y el niño y la niña y todos los fenómenos, pues ahorita se dan atmosféricos, ¿no? La nubosidad influye también en la OT. Entendemos por nubosidad la presencia de nubes en el firmamento. La ausencia de nubes ocasiona, como la falta de vegetación, cambios bruscos de la temperatura. Esto no es magia, señores, es una consecuencia. La nubosidad influye también en la OT. Entendemos por nubosidad la presencia de nubes en el firmamento. La ausencia de nubes ocasiona, como la falta de vegetación, cambios bruscos en la temperatura. A los que les gusta echarle la culpa a la magia, ¿no? Yaintes mágicos. Pues no hay nada más mágico que un árbol, o un bosque, una selva. Las corrientes marinas influyen sobre la temperatura de las regiones cercanas a los mares. Recuerda que hay corrientes calientes y frías. Entre las primeras pueden mencionarse la del Golfo y la del Kuroshio. La primera eleva la temperatura de Noruega, Islandia y las Islas Británicas. La de Kuroshio modifica favorablemente la temperatura del archipiélago japonés. Las corrientes frías, como las de Labrador, Groenlandia y Benguela, hacen descender la temperatura en los lugares próximos a los mares que atraviesan. La naturaleza de los suelos influye en la oscilación térmica, ya que la cantidad de calor que absorben estos depende de varios factores, entre otros su color, textura y composición. Por ejemplo, los suelos arcillosos de color oscuro absorben y conservan más calor que los de origen calcáreo, de color muy claro que lo irradian. Bueno, esto es importante también porque mucha gente a veces lo toma a broma o no lo entiende o no lo quiere entender por cuestiones económicas, ¿no? Pero la temperatura del suelo marca mucho la temperatura de la atmósfera. Entonces, si quieren verificar esto, ¿qué pueden hacer? Es el libro de Geografía 2. Creo que esto todavía lo andan haciendo. Victoria Andrade, Natalia García Homero Sánchez N, Víctor Valle G. Esto es de educación media básica. Si usted no ha ido a la secundaria o no ha terminado su secundaria, pues termínala o termínela. Vale la pena tener estos conocimientos en la vida para no asustarse y que le digan a usted que es magia lo que está pasando. Esto es el libro de Geografía 2, Victoria Andrade, Natalia García, Homero Sánchez N, Héctor Valle G, de la editorial Trillas, y corresponde a la educación media básica. Pues cualquier persona que fue a la secundaria pues debe de tener estos conocimientos. Vamos a hablar, esto sigue siendo el capítulo 2, que es temperatura, presión y vientos. Esto es, recuerden, es secundaria. Dice, temperaturas media mensual, media anual y normal. Dijimos antes que para determinar el clima de un lugar es necesario observar y registrar durante un mínimo de 5 años consecutivos todos los elementos que forman el clima. Por lo que se refiere a la temperatura, el primer paso es determinar la temperatura media diaria. Para lograrlo necesitas un termómetro de ambiente. Si no hay uno en tu escuela, trata de reunirte con tus compañeros de año para adquirirlo y realizar la actividad siguiente. El grupo deberá dividirse en equipos que se turnarán para efectuar las observaciones y registros de la temperatura diaria durante el año escolar. Esto se les pedía, no sé si se les sigue pidiendo. Inciso A. Todos los días el equipo correspondiente realizará como mínimo 3 lecturas antes de la salida del sol, a las 14 horas y a las 21 horas. Se sugiere ese horario porque en México la temperatura mínima del día se registra antes de la salida del sol y la máxima después del mediodía, entre las 14 y las 15 horas. Para efectuar algunas de las observaciones, alguno de los alumnos del maestro deberá llevar el termómetro a su casa.
Aquí hay que ver las cuestiones también del uso horario, ¿verdad? Porque antes no teníamos el cambio de horario de verano y horario de, ¿qué dicen? Normal o de invierno. Entonces eso hay que también ajustarlo. La suma de las temperaturas, inciso B, la suma de las temperaturas observadas durante el día dividida entre el número de ellas te dará la temperatura media diaria, que es la TMD mayúsculas como siglas. Inciso C, al terminar el mes hay que sumar las 30 o 31 TMD, todas mayúsculas como siglas, y dividir entre el número de días del mes. Obtendrás así las temperaturas media mensual, que entre paréntesis es puras siglas T mayúscula, M mayúscula y M mayúscula. Inciso D, el promedio de las 12 TMM te proporcionará la temperatura media anual, entre paréntesis TMA. Pide a tu maestro que te facilite los datos que corresponden a los meses en que no hay clases. Tus observaciones tienen que limitarse a un año escolar, pero en los observatorios meteorológicos necesitan como mínimo los promedios de 5 años consecutivos. El promedio de estas temperaturas medias anuales es llamado temperatura media normal, entre paréntesis TMN. En el cuadro 2 están anotadas las TMN, la temperatura media del mes más caliente y la del mes más frío en grados centígrados, de 4 poblaciones de la República Mexicana, que son México Distrito Federal, Chihuahua, Veracruz, Sabinas, Coahuila. Observa que de acuerdo con su TMN, México y Chihuahua deberían tener climas semejantes, sin embargo hay grandes diferencias entre ambas ciudades. La Ciudad de México es templada casi todo el año, como puede deducirse del hecho de que la media del mes más caliente es de 18.4 grados Celsius y la del mes más frío es de 12 grados Celsius. Y aquí vienen las inversiones térmicas y la combinación de tantos autos y la contaminación ambiental, ¿verdad? Y el cambio climático. Para mí eso es el cambio climático, porque esto va a variar mucho. No sabemos cuánto ha variado la temperatura del Valle de México de 1910 a la actual 2022, pero tal vez hubo un incremento en la temperatura media, ¿verdad? Habría que verificar. O sea, hay solo 6.4 grados de diferencia entre ambas temperaturas. En Chihuahua, en cambio, la media del mes más caliente es de 26.6 grados Celsius y la del más frío de 9.3 grados Celsius. La diferencia de 17.3 grados Celsius entre ambas temperaturas nos indica que el verano es mucho más caluroso que el de México y el invierno más frío. Podemos deducir de lo anterior que para determinar el clima de un lugar de acuerdo con su temperatura, no es suficiente el dato de la TMN, temperatura media normal. Es indispensable conocer su oscilación térmica anual. Eso es la OT, la oscilación térmica. La oscilación térmica anual, entre paréntesis, la vamos a abreviar como siglas OTA, todas ellas mayúsculas, o sea, la diferencia entre la temperatura media del mes más caliente y la del mes más frío. Actividad 4. Obtén la oscilación térmica anual de las ciudades que aparecen en el cuadro 12. En el cual, de las 4, es más notable la diferencia entre el verano y el invierno, y en cuál es menor la OTA, entre signos de interrogación. Compara la OTA de las 4 poblaciones con la de tu localidad. Bueno, esto lo menciono para aquellos que se quedaron con la duda de que es OT, pues es la oscilación térmica. Aquí la manejan anual. Pero quien esté interesado en esto, puede consultar su libro de geografía 2, si es que están estudiando secundaria o si es que ya la estudiaron, para que no digan que esto es magia, ¿no? Y para aquellos todos que no creen en el cambio climático ni en la variación de temperatura por contaminación o por hidrocarburos en el ambiente, pues lo pueden verificar aquí. Esto es conocimiento de secundaria, ¿no? Victoria Andrade, Natalia García, Homero Sánchez N, Héctor Valle G, Geografía 2, Educación Media Básica, de la editorial Trinidad.